Buenos días a todas. Gracias le damos al Señor que nos trae hasta aquí nuevamente, ¿verdad? Es un gozo, es una alegría, pero sobre todo veámoslo como un privilegio el que nosotras podamos estar hoy aquí. Es un privilegio que el Señor permite y no importando la situación que tú hayas vivido, no importando las circunstancias en las que estés, este tiempo es una bendición y quiero que cada una de ustedes lo vea como eso, una bendición que no merecemos. Sabemos que tenemos problemas, dificultades, malas noticias, cosas que pasan en nuestra vida, pero muchas de esas nos acercan más al Señor, muchas de esas son para que lo miremos a Él, porque muchas veces nos distraemos con nuestra vida fácil y Él tiene que llamar nuestra atención. Entonces, en el día de hoy, les pido que me acompañen en una oración para que iniciemos este estudio. Señor, te damos las gracias porque esta oportunidad solamente viene de un Dios bueno y misericordioso como eres tú. El estudiar tu palabra nos enseña acerca de ti, nos enseña acerca de tu santidad, tu misericordia, tu gracia y tu perdón, Señor. Ese plan maravilloso que tú tenías desde antes de la fundación del mundo con tu Hijo Jesucristo. Y hoy lo podemos ver, lo podemos percibir, lo podemos vivir y que es una realidad en nuestras vidas, Señor. Este libro de Levíticos nos muestra ese sacrificio perfecto que hizo tu Hijo Jesucristo para que nosotros en este momento tengamos una comunión contigo, una relación contigo. De otra forma no hubiera podido ser, Señor. Guía este estudio, guía mis palabras. Permite que cada mujer aquí, Señor, salga con un espíritu renovado, con las ideas correctas acerca de tu Hijo Jesucristo y ese sacrificio. Y si hay alguien aquí que no cree, Señor, te rogamos que hoy sea el día de su salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, nuestra primera reunión del año, tuvimos meses descansaditos, sin tener que hacer la lección. Me imagino que estaban ansiosas de recibirla, de hacerla, eso espero. Y teníamos un versículo, esta vez seguimos memorizando Hebreos 2. Hoy en esta reunión lo vamos a hacer en las mesas. Después, cuando estemos en la discusión en las mesas, la coordinadora va a pedir que las personas que lo han memorizado lo puedan repetir. Son 2 versículos y estamos en los versículos 16 y 17 de Hebreos 11. Entonces, eso lo hacemos después, pero de pronto el otro mes damos la sorpresa y podemos llamar a las personas que se lo hayan aprendido aquí a que lo compartan. Bueno, tenemos, en este momento estamos haciendo nuestro estudio del Pentateuco. Quiero hacer como un pequeño resumen. Olvidamos fácil, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de dónde estamos y qué estamos haciendo. Si recuerdan, estamos estudiando el Pentateuco y el Pentateuco es una unidad literaria que reúne los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Veamos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto Génesis, ¿recuerdan? Dios creó todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo era bueno. Y Él creó al hombre y a la mujer para vivir en completa armonía con Él. Pero en Génesis también vimos la caída. El hombre pecó y se destruyó esa relación armoniosa que había en el Edén. Y aún allí vimos la esperanza, porque Dios nos dio esperanza. Leemos en Génesis 3:15 una promesa de un Salvador, la predicción de Cristo. Eso fue Génesis en 15 segundos. Ahora Éxodo. Después vimos Éxodo y vimos que Dios liberaba al pueblo de Israel de Egipto porque ellos estaban esclavos en Egipto por muchos años. Entonces, Dios escucha el clamor de su pueblo, los libera y Él hace un pacto con Israel y da la ley. Y en esa ley veíamos que si había obediencia, había bendición y si había desobediencia, había maldición. Entonces vimos las instrucciones también para construir el tabernáculo,
Moisés recibe las instrucciones en el Sinaí. Y aquí se origina una gran pregunta. Al terminar Éxodo podríamos preguntarnos que Dios quiere morar con su pueblo, sí, pero Dios es santo. Y el pueblo no lo es. Entonces, ¿cómo un Dios santo puede morar con un pueblo que no es santo? Y ahí es donde se termina Éxodo y comienza Levítico. Hoy vamos a ver los primeros 16 capítulos de Levíticos. Vamos a verlos también así casi como vimos Génesis. No tanto, pero vamos a enfatizar en algunos capítulos, pero no lo vamos a ver todo, pero sí es importante que empecemos este libro, que lo veamos en detalle, porque es una relación de pacto que el Señor mantiene con su pueblo, cubriendo el pecado, proveyendo mediación y enseñando pureza, hasta llegar al día de la expiación. Entonces vemos que Éxodo 19:6, Dios llamó a Israel a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Si recuerdan, eso lo vimos en Éxodo. Él llamaba a su pueblo a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces el Levítico es la instrucción de Dios para su pueblo que acaba de ser redimido. Dios les iba a enseñar a ellos cómo debían obedecerle y cómo debían adorarle. Y seguramente después de tantos años, si recuerdan, ellos estaban esclavos en Egipto y habían sido muchos años, entonces ellos habían tomado mucho de ese pueblo que los tenía en esclavitud y ellos eran idólatras. Entonces el Señor quería que toda esa idolatría se fuera de su pueblo. Entonces Él tenía que hacer algo. Porque recuerdan, ese pueblo era tan idólatra que aún cuando salieron de Egipto, en el desierto, ellos hicieron un becerro al cual adoraron. Y eso no era lo único que Dios quería para su pueblo. Hoy veremos que el Levítico 1 al 16 lo podíamos dividir en 4 partes. Vamos a ver Levítico del 1 al 6, que nos habla de las ofrendas y los sacrificios. Levítico del 6 al 10, que nos habla del sacerdocio, o sea, los mediadores. Levítico 11 al 15, que habla de los limpios y los inmundos, habla de la pureza ritual. Y Levítico 16, que habla del día de la expiación, y es el capítulo más importante que vamos a ver hoy. Entonces veamos los capítulos 1 al 6. Del 1 al 6 vemos las ofrendas, el trasfondo y contexto para el sistema sacrificial. Dios provee un camino para que un pueblo pecador pueda acercarse a un Dios santo, sin que Dios deje de ser santo. Esto es muy importante. Cómo Dios provee un camino para que su pueblo se acerque a Él y Él continúe siendo santo. Entonces, ¿por qué comienzan las ofrendas en Levítico 1? Levítico 1:1 dice, Dios habla diciendo que desde la tienda de reunión. Y eso nos recuerda el gran contexto que ya estudiamos en Éxodo. Dios quiere morar con su pueblo. Éxodo 29:46 dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, Él quiere morar en medio de su pueblo. Pero hay algo que pasa y lo debemos recordar. Dios es santo. Porque Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Israel es un pueblo pecador y además vive expuesto a impurezas, rituales, a fallas, a ignorancia, a rebeldía. Es un pueblo como lo somos nosotros hoy. Entonces Levítico comienza donde debe comenzar. ¿Cómo se acerca el pecador a Dios? No con fórmulas humanas, tampoco con buenas intenciones, sino con un camino que Dios mismo establece. Es Dios quien define este acercamiento. Muchas luchas espirituales vienen de querer acercarnos a Dios a nuestra manera. El propósito de las ofrendas era la expiación. En el Antiguo Testamento era cubrir. Si recuerdan, el pecado se cubría. Cubrir
quería decir no borrar el pecado. Se estaba cubriendo, mas no se borraba. Y esto nos lo enseñó Sergio en la introducción que nos hizo de este libro meses atrás. Y eso es exactamente lo que aprendemos en el Antiguo Pacto. Levítico 1:4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación sobre él. Expiación aquí significa que el pecado es cubierto en el marco del pacto. No es una solución definitiva y final. Eso vendría plenamente con Cristo, pero sí es la provisión real de Dios para mantener la relación de pacto y permitir el acercamiento. Dos verdades conviven aquí. Dios no hace de cuenta que el pecado no existe. O sea, Él quiere morar con su pueblo, sabe que es pecador, pero tampoco le está diciendo, bueno, dejemos el pecado a un lado y yo me olvido y convivimos aquí los dos. No, Él no hace de cuenta que el pecado no existe. Dios, por gracia, permite que haya un medio de acercamiento. Y tú podrías pensar, Dios debe estar cansado de mí y de mi pecado. Puedes decir, peco demasiado, el Señor se ha olvidado de mí, ya no puedo más. Pero Levítico te responde, Dios mismo proveyó el camino para nosotros los pecadores. Y el propósito del sacrificio era, el israelita presentaría la sangre, confesaría su pecado, Dios permite que ese animal muera simbólicamente y se hace una expiación. Y vemos tres acciones claves en las ofrendas. El pecador trae una víctima, no viene con las manos vacías, como si nada pasara. Viene reconociendo que hay un problema. También impone la mano sobre el animal, versículo 4 del 1, y eso no es un gesto vacío, es una identificación. Es como decir, yo soy el culpable, yo merezco el juicio, pero hay otro que va en mi lugar. Hay derramamiento de sangre, porque el pecado produce muerte. La sangre proclama, la paga del pecado es muerte y la vida debe ser entregada. Entonces el Evangelio no empieza diciéndonos, tú eres valiosa. Empieza diciéndonos, tú eres culpable delante de un Dios santo, pero Dios provee un sustituto. Veamos los principales sacrificios en Levíticos del 1 al 5. Vamos a ver aquí que habían 5 tipos de sacrificios. Unos eran voluntarios, de gratitud, y otros para pedir el perdón. Habían ofrendas voluntarias que expresaban adoración, gratitud, comunión. Había un holocausto, Levítico 1. Todo esto era para Dios. Era la ofrenda más común. Su función principal era expiar, a la vez expresar entrega total. El animal se consumía completamente y la idea era consagración. Esto hablando del holocausto. ¿Y qué había aquí? Propiciación. El juicio de Dios contra el pecado es real. Sustitución. El animal sufría en lugar del hombre. Y confesión. El adorador reconocía su culpa. Y esto nos enseña que el pecado no se arregla con promesas, sino con expiación. Nos enseña que el perdón verdadero debe producir entrega. Señor, tu perdón me lleva a adorarte. Entonces vemos esto, ¿cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? Vamos a ir aplicando todo lo que estamos viendo aquí en Levítico al Nuevo Testamento. En Cristo, el único holocausto que expía el pecado ya fue ofrecido. Ahora nuestras ofrendas son sacrificio de alabanza, hacer el bien, compartir con otros. Lo leemos en Hebreos 13, 15 al 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no para obtener perdón hacemos esto, sino porque ya hemos sido perdonadas. Veamos ahora las ofrendas de vegetal o cereal, que están en el capítulo 2. Quiere decir esto, mi trabajo es para Dios. Era una ofrenda, un acto de dedicación y gratitud.
Solía venir después del holocausto que acabamos de ver, primero perdón, luego consagración. Y expresaba algo como: lo que yo tengo y produzco viene de Dios y vuelve a Dios. Esto toca la vida diaria de una mujer como tú y como yo. Todo lo que yo tengo es para Dios. Todo lo que yo hago es una ofrenda para el Señor. Tu hogar, tu trabajo, tu cuidado con otros, la administración de tu dinero. Y no es una religión, aquí no hablamos de una religión de domingo, es mi vida entera dedicada al Señor. De eso hablaban las ofrendas voluntarias. Y también vemos en el Nuevo Testamento que dice Romanos 12, 1, 2, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mis hermanas, la vida cristiana es una dedicación constante. Ahora veamos en el capítulo 3 la ofrenda de paz, que era la comunión con Dios. Aquí se comía parte del animal, era una comida festiva, era opcional, se traía con gratitud, habían votos, había comunión y tenía como una forma de celebración reverente. Dios permite la comunión con su pueblo. Y la meta de la expiación no es solo castigo, la meta es comunión con Dios. O sea, si Dios es santo, no es solo castigo. Dios quiere una comunión contigo si tú eres su hija. La cena del Señor, si lo vemos en el Nuevo Testamento, la cena del Señor tiene un eco de esto. Es solemne, pero también es gozosa. Y recordemos que la comunión se compró con sangre. Veamos ahora las ofrendas obligatorias, que tratan de la culpa, la purificación y la restitución. Estaba la ofrenda por el pecado, lo vemos en los capítulos 4 y 5. El pecado no solo me mancha, también contamina el lugar de la presencia de Dios. El propósito era purificar para que Dios continuara morando con su pueblo. Esto es muy importante que lo tengamos claro para entender el propósito de Levíticos. Era purificar para que Dios pudiera continuar morando con su pueblo. Porque el pecado no es privado. El pecado afecta no solo la comunión con Dios, afecta la adoración y afecta a la iglesia. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Cristo nos purificó de una manera completa y final, pero la confesión sigue siendo necesaria para restaurar comunión. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué haces cuando tu conciencia te acusa? Levítico 1 y lo que estamos viendo, Levítico 4 y 5 y Primera de Juan que acabo de leer, nos responden. Debemos tener una confesión humilde y no una autojustificación. Ahora veamos la ofrenda por la culpa. Vienen de los capítulos 5 del versículo 15 al 6, versículo 7. Aquí el pecado se presenta como una deuda. Levíticos 5, 15, 16 dice: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como la ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Cuando el pecado implica daño a otro, debe haber restitución. Y decía que añadir una quinta parte. Y luego venía el sacrificio. Entonces, si hay pecado contra alguien,
Hay que buscar la reconciliación y la reparación. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vemos Mateo 5, 23, 24, que dice que hay que reconciliarse antes de adorar. Dice, y lo leo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y también vemos otro ejemplo con Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo en Lucas 19, 8 y 9? Dice, esto es como que la gracia produce un fruto visible. Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Qué estaba formando Dios en el corazón del pueblo entonces? Israel era el testigo de la gracia, pero también de su justicia y de la seriedad del pecado. Eso es exactamente. Las ofrendas enseñaban al pueblo que Dios es santo. Él no se trata con ligereza, que el pecado cuesta. Hay muerte, hay sangre, hay sustitución. Que Dios es misericordioso, porque Él provee el camino. Que la vida entera pertenece a Dios, porque debemos tener dedicación y obediencia a Él. Entonces, terminando esta primera parte, vamos a seguir con la siguiente, que cuando leemos, por ejemplo, Levítico del 1 al 6, la pregunta no debería ser, ¿por qué tanta sangre? Porque podríamos decir, ¿y por qué tanto sacrificio, tanta sangre? Sino, ¿qué me está mostrando Dios acerca de Él, de mí y de Cristo? Levítico nos deja con esta verdad. Sin expiación no hay acceso, sin sustitución no hay perdón y sin sangre no hay limpieza. Y esto prepara el corazón para mirar a Jesucristo y decir, Señor, tú eres el Cordero, tú eres el sacrificio, tú eres el único camino. Veamos la siguiente parte. Vamos los capítulos 6 al 10. Hablan del sacerdocio. El sacerdote era el mediador entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y la idea central de esta sección es que Dios mora con su pueblo por medio de un mediador designado por Él mismo. Y en la parte que acabamos de estudiar vimos que Dios proveyó los sacrificios. Ahora veremos que Dios también proveyó personas específicas que administrarían esos sacrificios. Y ellos eran los sacerdotes. Porque el problema no es solo el pecado. El problema también es ¿quién puede acercarse a Dios en representación del pueblo? Recuerden, Dios es santo. Él no nos puede ver porque Él es santo. ¿Por qué era necesario entonces el sacerdocio? Recordemos la pregunta que Levítico responde. ¿Cómo puede un Dios santo morar en medio de un pueblo pecador? Y la respuesta tiene 3 partes. A través de los sacrificios, a través del sacerdocio y a través de la pureza. Y en esta sección nos vamos a enfocar en el segundo, que es el sacerdocio. Dios no permitió que cualquiera administrara el acercamiento a Él. Dios escogió una tribu específica, la tribu de Leví. Y de allí viene el nombre del libro Levítico. Lo vimos también con Sergio. Esto nos muestra que el acceso a Dios no es informal ni casual. Dios mismo establece el mediador. En los capítulos 6 y 7 vamos a ver las instrucciones específicas a los sacerdotes. En estos capítulos, Dios da instrucciones detalladas sobre cómo se deben manejar los sacrificios. Una gran parte de esta sección trata sobre quién puede comer partes del sacrificio, dónde se debe comer, cómo se debe administrar. Esto muestra algo muy importante. El sacerdocio no era un privilegio humano, sino una responsabilidad sagrada. Los sacerdotes no eran los dueños del sistema, eran siervos de Dios administrando lo que Dios había ordenado. También nos enseña que el servicio a Dios requiere
reverencia, obediencia, fidelidad. Esto no es acerca de la capacidad humana. Calvino escribió al respecto: Dios quería que nada quedara dudoso para que aprendieran a obedecer exactamente lo que Él había mandado. Dios no busca creatividad espiritual, Dios busca una obediencia fiel. Ahora vamos al capítulo 8, que habla de la consagración de los sacerdotes. Este capítulo es muy importante. Aquí vemos la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Esto nos enseña algo fundamental. Nadie puede convertirse en mediador por iniciativa propia. Recuerden que Dios los nombraba. Dios debe llamar, Él va a designar y va a consagrar. Y en este capítulo vemos varios elementos importantes. Vemos que los sacerdotes debían ser lavados. Esto quiere decir que esto simboliza limpieza, porque el que sirve a Dios debe estar limpio. Deben ser vestidos con vestiduras especiales. Esto representaba que no venían en su propia autoridad, sino en la autoridad que Dios les daba. Se ofrecían sacrificios por ellos mismos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Los sacerdotes también eran pecadores. Ellos no eran perfectos. Ellos mismos necesitaban expiación. Y esto muestra la debilidad del sistema antiguo. El mediador también necesitaba mediación. Esto prepara el camino para entender por qué Cristo es superior. Veamos el capítulo 9, que es el inicio oficial del ministerio sacerdotal. Aquí hay algo glorioso. Aarón ofrece sacrificios, primero por sí mismo y luego por el pueblo. Y al final ocurre algo extraordinario. Levítico 9:24 dice: y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. El pueblo adoraba, el pueblo se postró su rostro en tierra porque vieron la presencia de Dios. Dice que el fuego vino de la presencia del Señor y consumió el sacrificio. Esta era una señal visible de que Dios aceptaba el sacrificio. Esto era la confirmación de que el sistema que Dios había establecido era válido y que Dios moraba con su pueblo. El objetivo de todo esto era una sola cosa: que el pueblo pudiera tener la presencia de Dios. Y recuerden que esto lo establece Dios, porque Dios Él es el que inicia esta relación con nosotros. Los sacrificios, las vestiduras, los rituales no eran el fin. El fin era la presencia de Dios. Y esto es muy importante de entender, mis queridas hermanas. El objetivo de la fe no es el ritual. El objetivo es la comunión con Dios. Vamos al capítulo 10, que habla de la muerte de Nadab y Abiú. Es una advertencia de Dios. Esto es uno de los momentos más tristes del libro de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, y murieron inmediatamente bajo el juicio de Dios. Y esto nos enseña una verdad muy seria. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Dios mismo explica la razón en Levítico 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y aquí vemos un principio muy importante. Mientras más cerca está una persona de Dios, mayor es su responsabilidad. Mientras más cerca está una persona de Dios, mayor es su responsabilidad. Veamos también otras aplicaciones. Dios es amor, pero Él no es informal. Porque recuerden, Dios sigue siendo santo. Dios no cambia. Y si Dios era santo en los tiempos de Levítico, Dios es santo hoy también. Y esto nos ayuda a entender por qué la adoración debe ser reverente, no informal, no indiferente ni rápida. Vamos a ver ahora una de las funciones principales del sacerdocio, que también era enseñar. Levítico 10, 9 y 11 dicen, del 9 al 11. No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo,
cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis en ese estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y continúa, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés, para que les enseñéis, dice aquí. Entonces, hay 3 funciones de los sacerdotes. Era ofrecer sacrificios que representaban al pueblo delante de Dios, distinguir entre lo santo y lo profano. Eso ayudaba al pueblo a entender la diferencia entre lo que honra a Dios y lo que no, y también enseñaban al pueblo la voluntad de Dios. Y esto es clave. El sacerdote no solamente hacía rituales, el sacerdote enseñaba a vivir. Esto muestra que la adoración no se limita al templo. La adoración afecta toda nuestra vida, es toda nuestra vida. Y vemos aquí que los sacerdotes seguían siendo pecadores, que el sacerdote él también necesitaba los sacrificios, y esto muestra que el sacerdocio levítico era temporal e incompleto. Esto era una preparación, era una sombra, no era la solución final. Veamos la conexión con Cristo. Todo esto preparaba el camino para Jesucristo. Cristo es el sacerdote perfecto. A diferencia de Aarón, Cristo no tenía pecado, Cristo no necesitó ofrecer sacrificios por él mismo, Cristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre. El libro de Hebreos lo explica claramente. Cristo logró lo que el sacerdocio levítico nunca pudo lograr completamente. Hoy no necesitamos un sacerdote humano que interceda por nosotras. Cristo es nuestro sacerdote. Esto no significa que no podamos acercarnos a Dios con confianza. Esto significa que podemos acercarnos a Dios con confianza. De esta sección, ¿qué podemos aprender? Seguimos aprendiendo y lo recalco que Dios es santo. Es muy importante que tengamos eso claro. No podemos tratar a Dios con ligereza. También tenemos que saber, recordar y tener presente que el pecado es serio. Incluso los líderes espirituales eran pecadores. Pero también recordemos que Dios provee mediación. O sea, Dios no dejó al pueblo sin esperanza. Y que Cristo es el sacerdote perfecto. Y eso nos da acceso directo a Dios. Bueno, hasta ahora hemos visto que Dios provee los sacrificios, que Dios provee los sacerdotes, pero todavía queda un problema. El pueblo vive en un mundo lleno de impurezas. Por eso Levíticos capítulos 11 al 15, Dios enseña la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte, capítulos del 11 al 15. Lo limpio y lo inmundo, la santidad en la vida diaria. Dios enseña aquí a su pueblo que su santidad afecta cada área de la vida y que acercarse a Él requiere pureza. Hemos visto los sacrificios, vimos el sacerdocio y ahora vamos a ver cómo afecta esto directamente al pueblo, la pureza. Porque el problema no es solo el pecado en el sentido moral. El problema también es que el pueblo vive constantemente expuesto a la impureza. Y si Dios es santo, su pueblo debe aprender a vivir en santidad. Entonces veamos un poco acerca de esta pureza ritual. Aquí es muy importante aclarar algo. La impureza ritual no es lo mismo que el pecado moral. Esto es fundamental para no malinterpretar Levítico. Por ejemplo, una persona podía volverse ritualmente impura por tocar un cadáver o por cuando daba una mujer a luz, tener una enfermedad en la piel, tener ciertos flujos corporales, pero estas cosas no eran pecados morales en sí. Pero sí hacían que la persona no pudiera acercarse al santuario temporalmente. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando una verdad espiritual profunda. Dios es completamente santo y el ser humano no lo es. La pureza ritual era una ilustración visible de una verdad espiritual invisible.
Veamos ahora el capítulo 11, que habla de los animales limpios y los animales inmundos. Este capítulo establece qué animales se podían comer y cuáles no. Y esto no era principalmente un asunto de salud, esto era un asunto de santidad. Dios mismo explica el propósito en Levítico 11, 43 y 44, y lo leo. No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra y no os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. 44. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, no os hagáis abominables, sed santos, porque yo soy santo. Observemos aquí el orden. El Señor no dice, sean santos para que yo sea santo. Él dice, sean santos porque yo soy santo. La santidad del pueblo es una respuesta a la santidad de Dios. Dios estaba enseñando al pueblo a vivir en una conciencia constante de santidad. El Señor nos llama a ser santas, hermanas. Y esto debe ser constante en nuestras vidas. Incluso algo tan cotidiano como comer debía recordarles que pertenecían a Dios. Y esto nos enseña que la relación con Dios no es algo de solamente el domingo. Nuevamente, es algo que afecta nuestra vida diaria. Veamos capítulo 12, 15, que habla de la impureza en la vida humana cotidiana. Estos capítulos tratan temas como el parto, enfermedades de la piel, flujos corporales y contaminación por enfermedad, y están conectados con Levítico 10:10. Dice, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, los sacerdotes debían enseñar al pueblo, recuerdan que es una de sus instrucciones, enseñar al pueblo, deberían enseñar acerca de lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Y esto formaba en el pueblo una mentalidad espiritual. Les enseñaba que no todo es igual, que Dios es diferente y que la santidad importa. El propósito principal era proteger la presencia de Dios en el pueblo. O sea, Dios era santo y si iba a morar en el pueblo, tenían que ellos ser santos. Y este es un punto importante. La impureza hacía que una persona no pudiera entrar en el santuario. ¿Por qué? Porque un Dios santo no mora en medio de la impureza. Esto no significa que Dios dejara de amar a la persona, claro que no. Significa que Dios estaba enseñando al pueblo que su presencia es santa. Dios mora en medio de un pueblo, pero ese pueblo debe entender la diferencia entre santidad y pecaminosidad. Y esto enseña que la presencia de Dios no es algo trivial, es algo santo. Y el pueblo debería valorar esa santidad. Entonces veamos cómo esto prepara el camino para Levítico 16. Esto es muy importante. Levítico 11 al 15 explica los diferentes tipos de impureza, pero entonces surge un problema inevitable. En algún momento el santuario mismo se vuelve contaminado por las impurezas del pueblo, ¿verdad? Por eso se introduce Levítico 16, el día de la expiación. Vemos que los capítulos 11 al 15 preparan el camino para el capítulo 16, porque el día de la expiación es el momento en que el santuario es purificado. Esto permite que Dios continúe morando con su pueblo. Dios estaba enseñando que la santidad no es solo un concepto teológico, es una realidad que afecta toda la vida. Levítico 19:2 lo resume así: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Este es el corazón de Levítico, Dios es santo. Y su pueblo debe reflejar esa santidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto nosotras? Aunque los cristianos ya no están bajo estas leyes ceremoniales, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo, como les digo, y Dios sigue llamando a su pueblo a santidad. Esto significa que la fe no es solo la creencia, es una forma de vida y afecta toda nuestra vida, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones,
nuestra forma de vivir. Dios quiere que seamos santas. Y la santidad no es perfección, en ninguna manera. Entonces, perdón, que aquí se me fue esta. Perdón que se fue para atrás esto. Y de pronto vuelvo y les enseño lo que ya vimos y no, más bien vamos ya terminando. Bueno, entonces, decía Levítico 19:2, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras? No estamos bajo las leyes ceremoniales, como les decía. Dios sigue siendo santo, Dios sigue llamando a su pueblo a ser santo, y eso significa que toda nuestra vida debe ser santa. Entonces, estaba diciendo que la santidad no es perfección, es vivir con un corazón que reconoce que pertenece a Dios, es vivir con reverencia, es vivir con dependencia de su gracia. Esta sección nos prepara para entender mejor a Cristo, porque en el Antiguo Testamento la impureza separaba a las personas del santuario. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo viene a hacer algo glorioso. Cristo no se volvió impuro al tocar a los impuros. Cristo los limpió. Cristo tiene el poder de purificar completamente. Esto muestra que Cristo es superior al sistema levítico. Cristo no solo enseña acerca de la pureza, Cristo produce pureza. Y los capítulos 11 al 15 enseñan que sí, Dios es santo, el ser humano no es santo y el ser humano necesita ser purificado para tener comunión con Dios. Y esto nos prepara, como les digo, para el capítulo 16, que es el día de la expiación. Y aquí vemos que ahora en este capítulo vemos que hay un problema. El pecado y la impureza se acumulan y por eso Dios establece este día especial, un día muy importante del año, el día de la expiación. Y en este capítulo 16 dice que hay una limpieza completa que permite la presencia de Dios. El día de la expiación era el momento culminante en que Dios limpiaba el pecado de su pueblo para poder seguir morando en medio de ellos. Entonces ya vimos los sacrificios, el sacerdocio, la pureza, y ahora llegamos a este punto. Porque todos los sacrificios, el sacerdocio y las leyes de pureza conducían a este día. Este era el día más importante del año y lo vemos en este capítulo. Levítico 16 responde definitivamente la pregunta central del libro. ¿Cómo puede un Dios santo morar en medio de un pueblo pecador? Entonces vemos que el capítulo comienza recordando el evento que ya vimos. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y esto nos lleva de regreso al Levítico 10, cuando Nadab y Abiú murieron por acercarse incorrectamente a Dios. Y esto no es coincidencial. Dios está recordando que su santidad es real, es peligrosa para el pecador. Por eso Dios establece estas instrucciones específicas para proteger al sumo sacerdote. El versículo 2 dice que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Leo Levíticos 16:2. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque allí estaba el arca y allí se manifestaba la presencia de Dios. Dios habitaba en medio de su pueblo, pero su presencia era santa. Y esto nos enseña una verdad fundamental. El acceso a Dios es posible, pero no es casual. Dios no es un Dios distante, pero tampoco es un Dios trivial. Su presencia es gloriosa, es santa y requiere reverencia. Entonces, el sacerdote, antes de entrar, recuerdan, debía traer un becerro por su propio pecado, 2 machos cabríos por el pecado del pueblo y un carnero para el holocausto. Estamos en el capítulo 16.
Y esto nos enseña y nos recuerda algo muy importante. Incluso el sumo sacerdote era pecador. Incluso el mediador necesitaba expiación. Además, el sacerdote debía usar vestiduras diferentes, especiales, a diferencia de sus vestiduras normales, que eran gloriosas y adornadas. En este día vestía ropas sencillas de lino, y esto simbolizaba humildad. En la presencia de Dios, incluso el sumo sacerdote no era un rey, era un siervo. Y esto nos muestra que nadie puede acercarse a Dios con orgullo. El acercamiento a Dios siempre requiere humildad. Vemos en esta ceremonia de los versículos 6 al 10, o sea, el pecado es tratado. Entonces, ¿qué incluyen estos versículos? Los eventos principales. Primero, el sacerdote ofrece el sacrificio por sí mismo. Luego se presentan los 2 machos cabríos por el pueblo. Uno sería sacrificado y el otro sería enviado al desierto. Y estos 2 animales representan 2 aspectos de la expiación: el pago por el pecado y la eliminación del pecado. Y esto muestra que el pecado no solo debe ser castigado, sino que también debe ser removido. La purificación mediante la sangre de los versículos 11 al 19 es la sangre que limpia el lugar de la presencia de Dios. Y esto es de las partes más solemnes. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y este era el único día del año en que el sacerdote podía entrar a ese lugar. Llevaba la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio. Y el propósito era limpiar el santuario de la contaminación causada por el pecado del pueblo. Esto nos enseña algo muy importante. El pecado no solamente afecta al pecador, el pecado afecta la relación con Dios. La sangre era el medio que Dios había establecido para limpiar, y esto permitía que Dios continuara morando con su pueblo. Esto enseña, hermanas, la seriedad del pecado, pero también nos enseña la gracia de Dios. Dios no abandona a su pueblo, Dios provee la limpieza. Ahora veamos en los versículos 20 al 22 de este capítulo 16 el chivo expiatorio, o sea, el pecado es removido completamente. Este es un momento visible y poderoso de la ceremonia. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo, confesaba los pecados del pueblo, y esto simbolizaba la transferencia del pecado, y luego el animal era enviado al desierto. Y esto representaba que el pecado era removido del pueblo. El pecado no solo era cubierto, sino que era llevado lejos. Y esto es un símbolo virtual poderoso. El pueblo podía ver que su pecado era removido. Esto nos recuerda que el perdón de Dios es real. Dios remueve el pecado. Esto preparaba el camino para entender la obra de Cristo. Con respecto a esto, el pastor MacArthur comenta: esta ofrenda de expiación por el pecado representaba el sacrificio sustitutivo de Cristo, dando como resultado que los pecados del pecador eran eliminados. El mejor sacrificio de Jesucristo fue ofrecido una vez para siempre y nunca se repetirá. Sobre este sacrificio se basa todo perdón de pecado, incluido el de los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, la purificación final de lo que participaban en los versículos 23 al 28, se presenta la santidad que requiere una limpieza completa. Entonces, después de la ceremonia, los participantes debían lavarse. Esto simboliza pureza. Esto mostraba que la expiación afecta todo. El sacerdote cambiaba sus vestiduras y esto marcaba el momento final. Esto enseñaba que el acercamiento a Dios requiere limpieza. Y vemos en los versículos 29 al 34 que la expiación requiere arrepentimiento. El pueblo también tenía responsabilidades. El pueblo debía afligirse, debía humillarse y ese día no se podía trabajar. Esto era el día del arrepentimiento. Y nos enseña algo muy importante. La expiación no es solo un ritual externo, requiere una respuesta del corazón. El arrepentimiento era esencial.
El perdón de Dios no produce indiferencia, produce humildad, produce arrepentimiento. Este día tenía un propósito central: limpiar el pecado del pueblo y permitir que Dios continuara morando con ellos. Y esto es que hace lo imposible lo imposible, que un Dios santo viviera con un pueblo pecador. Este era el día más importante del año. Y vemos en el Nuevo Testamento que enseña que este día apuntaba directamente a Cristo. Lo vemos en Hebreos 8, versículos 6 y 7. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cristo cumplió todo lo que ese día representaba. Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Lo dice Hebreos 9, 11 y 12. Cristo ofreció el sacrificio perfecto. Hebreos 9, 13 y 14. Cristo quitó el pecado completamente. Hebreos enseña que Cristo hizo esto una vez y para siempre. Hebreos 7, 27 dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces ya no era necesario repetir sacrificios. Cristo logró una expiación completa y eterna. Hebreos 10:12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Hoy los creyentes tenemos acceso directo a Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y recordemos entonces estas verdades fundamentales que hemos aprendido hoy. Dios es santo, el pecado es serio, Dios provee perdón, Cristo es el cumplimiento perfecto y significa que en Cristo tenemos seguridad, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo es perfecto. Entonces, bajo el antiguo pacto, los sacrificios se debían repetir, los sacerdotes eran pecadores, la sangre de los animales era una enseñanza, una sombra. ¿Qué podemos concluir? Que Levítico engrandece la persona de Jesucristo, porque Cristo es el verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio, el verdadero día de expiación, cumplido una vez y para siempre. Entonces, de acuerdo a la lección que realizamos durante el mes, vemos que hay 3 maneras de ver Levítico. Vemos que Levítico demuestra la santidad y el amor de Dios, que Levítico evidencia la pecaminosidad y la dependencia del hombre, y vemos que Levítico engrandece la persona de Cristo Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas. Con Levítico la cruz se vuelve más seria, más gloriosa y más necesaria. Entonces, queridas amigas y hermanas, Levítico no es un libro extraño, es un libro que nos enseña esto, que Dios es santo, que el pecado es real, pero que Dios provee el camino de salvación. Y el nuevo pacto, vemos que ese camino tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Si tú no crees hoy, es el momento de la salvación, es el único camino. Jesucristo es el único camino para que te puedas reconciliar con Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por este hermoso estudio. Gracias, Señor, porque tú has querido reconciliarte con nosotros. Gracias, Señor, porque aquí somos muchas hijas tuyas y sabemos de ese gran sacrificio. Lo hemos experimentado en nuestra vida. Hemos sido testigos de ese perdón maravilloso. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres un Dios santo, que el pecado tiene consecuencias, pero que tú has enviado un mediador perfecto que es Jesucristo y podemos pedir perdón y tú nos perdonas, Señor. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, que podemos ahora reunirnos en las mesas, discutir acerca de estas verdades y que todo lo hagamos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.